La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 6 de noviembre de 2020 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 2000 cuando un nuevo concepto de acción política saltó al escenario. Se trataba de las denominadas revoluciones de colores. Este peculiar proceso social derribó ese año al gobierno de Serbia. En 2003 volvió a conseguir derribar otro gobierno, esta vez en Georgia, mediante la denominada Revolución Blanca. A esa revolución siguió la Revolución Naranja en diciembre de 2004 en Ucrania y a inicios de 2005 la Revolución de los Tulipanes en Kirguistán, que también acabó con la caída del gobierno. En todos y cada uno de los casos de estas revoluciones de colores se había puesto en marcha la misma metodología. Primero, se desprestigiaba al presidente creando la sensación, incluso entre muchos de sus seguidores, de que no tenía ya ningún futuro. Segundo, las fuerzas contrarias al gobernante recibían un respaldo masivo de los medios de masas y de influencias extranjeras. En tercer lugar, la revolución no apelaba directamente a ninguna ideología, sino que insistía en valores como la justicia o la libertad que podían ser asumidos fácilmente por las masas. Finalmente, se conectaba al presidente con un poder que resultara odioso para la población, como por ejemplo haciendo referencia a Rusia. Todas y cada una de las revoluciones de colores fueron presentadas como movimientos espontáneos del pueblo, cuando en realidad detrás de todas ellas se encontraba la mano y la fortuna de George Soros. En apariencia, la labor de Soros era benéfica, porque ayudaba a ahondar el abismo entre Rusia y las distintas regiones que se habían desgajado tras el final de la Unión Soviética. Muchos incluso leyeron con optimismo las revoluciones como un paso hacia la democracia occidental. La realidad, sin embargo, era terriblemente distinta. Incluso se podría decir que pavorosamente distinta. Se trató únicamente de presentar como una revolución popular no violenta lo que en realidad era un golpe de Estado provocado desde fuera de las instituciones, con un respaldo masivo de medios de comunicación pagados y con la mano apenas oculta de Soros tras las bambalinas. De manera nada sorprendente, una de las áreas del mundo donde la aversión hacia Soros resulta mayor hoy en día es precisamente entre naciones del este de Europa como Hungría, Rumanía, Polonia o Macedonia. La razón no es que lamenten haberse librado del comunismo para caer en el capitalismo, sino que han descubierto que el comunismo no es el único peligro totalitario que existe y que el plan de dominio de la agenda globalista podría incluso llegar a ser peor. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la crisis institucional por la que atraviesa Estados Unidos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, desde antes de su llegada a la Casa Blanca, Donald Trump fue objeto de una campaña satanizante de los medios de comunicación. A pesar del carácter masivo de la misma, obtuvo la victoria electoral contra la candidata demócrata Hillary Clinton. Segundo, esa campaña satanizante continuó desde el principio de su gobierno, pretendiendo relacionarlo falsamente con una potencia extranjera como era Rusia. Tercero, el fracaso en el intento de ligar la victoria de Trump con una intervención rusa fue seguido por un fallido intento de impeachment mientras no dejaba de arreciar la tormenta de ataques mediáticos. Cuarto, un papel no menor en los arietes utilizados para derribar a Donald Trump fue la actividad de Norman Eisen, abogado de los demócratas en el Comité Judicial de la Cámara durante el intento de impeachment contra Trump. Quinto, Norman Eisen es uno de los autores del libro de Juegos de la Democracia,
un estudio en el que no resulta difícil descubrir la manera en que se puede controlar una sociedad provocando cambios mediante acciones que cuestionen a los candidatos presidenciales. En buena medida, el libro de Eisen es un auténtico manual de golpe de Estado. Sexto, Eisen ha desempeñado un papel fundamental en el intento de procesamiento contra Trump, así como en la redacción de proyectos de ley que impulsan de manera descarada la agenda globalista. Séptimo, hace apenas unas horas, Rudy Giuliani, antiguo alcalde de Nueva York y abogado del presidente Trump, declaró que George Soros está detrás del nombramiento de numerosos fiscales de distrito que no se enfrentan con los delitos cometidos por determinadas organizaciones. Noveno. Así, según Giuliani, Soros estaría detrás de la nominación de un fiscal del distrito de Filadelfia que ha cerrado los ojos ante los crímenes cometidos por Black Lives Matter, una organización que desde sus mismos inicios fue financiada por George Soros. Noveno. Giuliani afirmó que Soros era responsable de la anarquía que acompaña a las acciones de Black Lives Matter, una organización, a juicio de Giuliani, marxista y agresiva que realiza llamamientos para matar a policías. Décimo, Giuliani señaló que estas gentes tienen un enorme prejuicio contra su propia comunidad al destruir comercios de hombres de negocios que son negros. La última noche hubo robos en Filadelfia. Ya hace 4 días que se producen robos. He visto cómo la gente derribaba las puertas de un comercio y se llevaban televisores y la policía estaba allí y se limitaba a mirar. 11. Giuliani añadió asimismo que el caso es que en Filadelfia hay un fiscal de distrito y ha sido colocado en ese puesto por George Soros y que no lleva a cabo la persecución más que de la mitad de los casos y trata a los criminales mejor que a las personas inocentes. Hay un alcalde que no autoriza a la policía a detener a los delincuentes. 12. Giuliani acusó además a George Soros de haber financiado las campañas de varios candidatos en 27 elecciones a fiscales de distrito, añadiendo que había elegido a perfectos idiotas que no perseguían a los criminales. 13. Giuliani señaló además que George Soros es el responsable del aumento de la criminalidad en Filadelfia porque promueve la anarquía. Y 14, ayer cuando el presidente Trump intentó dirigirse a la nación señalando las pruebas crecientes de fraude electoral, la mayoría de las cadenas de televisión de Estados Unidos censuraron su mensaje, incluyendo las de corte conservador. Cuando a inicios de este siglo, uno tras otro fueron cayendo gobiernos en el este de Europa, gracias a la acción subversiva de grupos financiados directamente por George Soros, casi nadie pudo o quiso percatarse de la gravedad de la situación. Por el contrario, no faltaron los ignorantes que pensaron que todo se reducía a debilitar la influencia de la odiada Rusia. Dado que esa era la meta, se justificaba cualquier mentira, cualquier manipulación, cualquier ilegalidad e incluso cualquier acto de violencia. Pocos, muy pocos, se percataron de que en realidad en esas naciones del este de Europa se estaba probando una técnica de golpe de Estado que se podía disfrazar con facilidad de movimiento popular y democrático. Esa misma técnica se utilizó contra Donald Trump incluso antes de su llegada a la Casa Blanca. Se utilizó masivamente los medios para demonizarlo, se intentó procesarlo para destituirlo y en los últimos meses se llevaron a cabo operaciones subversivas de movimientos como los antifas y como Black Lives Matter para crear un clima desestabilizador que volcara el voto en su contra en las elecciones presidenciales. Finalmente, se urdió un gigantesco fraude electoral para desplazarlo de la Casa Blanca justo antes del inicio del gran reseteo que pretende llevar a cabo el Foro de Davos desde enero del año que viene. Es posible que los impulsores de esta táctica pensaran que Trump se rendiría de la misma manera que se rindió Nixon cuando Kennedy le arrebató la presidencia recurriendo a un fraude electoral en Illinois. Pero si así lo pensaron, no cabe duda de que cometieron una grave equivocación. Trump no parece dispuesto a rendirse y no ha dejado de anunciar que se ha perpetrado un fraude colosal en las recientes elecciones presidenciales. La respuesta ha sido la censura en redes sociales como Twitter, donde incluso se ha pedido formalmente que se elimine la cuenta de Donald Trump.
Ha sido también la censura en los medios de comunicación, incluidos los conservadores, que decidieron ayer mutilar o incluso suprimir su discurso. Y ha sido también el empleo de grupos supuestamente populares, como los sindicatos controlados por los demócratas que amenazan con la huelga general, o los antifas que han declarado su intención de cercar la Casa Blanca e impedir los accesos a la ciudad de Washington. Para cualquiera que se haya tomado la molestia de estudiar la mecánica de las denominadas revoluciones de colores, poca duda puede haber de que Estados Unidos está viviendo un proceso muy semejante. Se sataniza al que se desea derribar. Se utilizan masivamente en su contra los medios de comunicación. Se falsean los resultados electorales. Se lanza a la calle a movimientos agresivos financiados y organizados por gente como George Soros. Se los presenta como movimientos populares y finalmente se intenta desplazar del poder al que lo ha detentado hasta entonces, sustituyéndolo por alguien que se someta con facilidad a una agenda que no sirve precisamente a los intereses de la nación. La cuestión ahora mismo es si esa táctica, cuidadosamente probada con éxito en naciones del este de Europa que jamás conocieron la supremacía de la ley, triunfará también en una nación como Estados Unidos, levantada precisamente sobre ese principio. Y en tal caso, si Estados Unidos no solo dejará de ser en los próximos años la primera potencia mundial, sino que además se verá reducida al papel de mero engranaje de la agenda globalista. De lo que finalmente suceda no solo pende el futuro de Estados Unidos, sino también el de la libertad en el resto del mundo. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 5 millones de euros y una parte no pequeña va a engrasar los mecanismos de los medios de comunicación que ocultan la verdad y que incluso a veces, en el colmo del disparate, tienen un corresponsal en Estados Unidos que vive en la provincia de Lugo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.